Quiero agradecer en nombre de la Fiscalía la invitación que nos ha hecho el señor presidente de la Cámara, su señora vicepresidenta, para estar en el día de hoy acompañando la promulgación de estos lineamientos y de estas políticas que son halagüeñas porque significaría desde la perspectiva de la responsabilidad misional de la Fiscalía que en la medida en que se implementen adecuadamente y sobre todo con convicciones que son la fuente inspiradora de estos lineamientos, pues vamos a tener menos trabajo desde el punto de vista de tipologías penales como la celebración indebida de contratos o el contrato celebrado sin cumplimiento de requisitos legales, y nos habilita mucho más visionalmente a cubrir otros frentes de la actividad del ente acusador. Muy importante destacar que los cambios institucionales que tienen que darse en el país en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la moralidad pública nacen de cambios en los comportamientos institucionales. El sector público y el sector privado quieren es arroparse fundamentalmente en normas constitucionales y en nuevas disposiciones para transformar problemas que son fundamentalmente de ética y de moralidad pública. Tenemos que dar los primeros pasos y tenemos que emular en el sector público y en el sector privado para cambiar, que la sociedad en su conjunto vea que estos procesos de transformación se están dando y se van a seguir dando. Por eso hay que celebrar este tipo de actos, porque ustedes no están esperando más regulaciones de afuera, sino se están autorregulando. Es algo que con el señor Contralor y el señor Procurador hablábamos justamente la semana pasada en Cartagena, cómo motivar a todos los sectores a que demos ese primer paso y emulemos sanamente para cambiar el estado de cosas que este nivel de descomposición nacional que hemos venido advirtiendo a lo largo de estos últimos meses. En ese sentido, la Fiscalía también ha querido dar un primer paso antes de terminar este año, por ejemplo, por razones de transparencia. Las facultades que son discrecionales y regladas de la Fiscalía van a ser objeto de transparencia y de conocimiento público. Hay dos facultades que están muy ligadas a la actividad del ente acusador, que son eminentemente discrecionales. Por ejemplo, el principio de oportunidad. Es la facultad constitucional que tiene el fiscal en Colombia de disponer sobre la acción penal. Esa es una facultad exorbitante para hablar en teoría contractual, porque en la medida en que no hay un poder dispositivo sobre la acción penal y excepcionalmente se puede establecer en ciertos casos a través del principio de oportunidad, es determinante que el fiscal le rinda cuentas a la sociedad colombiana de qué está haciendo con esa facultad especialísima y que la ciudadanía pueda saber en qué casos se ha otorgado a lo largo del año, quiénes han sido sus beneficiarios, en qué modalidades, bajo qué condicionamientos, de suerte que se convierta ese escrutinio de la sociedad también en una fuente de control ciudadano sobre ese tipo de poderes tan excepcionales que tiene la Fiscalía General de la Nación. Otra facultad es la de las reasignaciones de negocios. Una facultad que la Constitución también radica en cabeza del Fiscal General de la Nación, y en ese sentido el fiscal tiene que ser cuentadante frente a la sociedad de qué hace con ese instrumento, porque un mal uso del mismo puede permear prácticas nocivas en la administración de justicia. Y en ese sentido resulta determinante y muy útil que el control ciudadano pueda estar presente a partir de la rendición de cuentas que brinde en este caso la Fiscalía. En síntesis, lo que yo quisiera decir, presidente, es que
hay que celebrar estos primeros pasos que estamos dando todos, porque van en la línea correcta, porque permiten que la ciudadanía se informe, que la ciudadanía, el poder ciudadano, la sociedad civil, ejerza controles que emanan de una democracia viva, una democracia sinuosa, de ermitaños, donde todo se hace a oscuras, a la medianoche, y que por supuesto animemos a todos los sectores de la sociedad a que den este paso hacia adelante. Por lo demás, registrar con complacencia que las normas que aquí se disponen están justamente orientadas a lograr esos principios de selección objetiva, a esos principios de transparencia, a esos principios de libre concurrencia en el concurso por los bienes y servicios que demanda el Estado, y bajo unas proformas que usted ha dicho, ha adherido ya voluntariamente la Cámara sobre los modelos y los pliegos tipo, que me parece eso es un paso excepcional. Y el debate que aquí se dio en el Congreso sobre la conveniencia de ese pliego muestra que todavía hay agendas que no están coordinadas en estos buenos propósitos. Por eso aquí hay que hacer una labor de apostolado para seguir cultivando, para seguir sembrando la semilla en el buen sentido de que todos generemos un consenso de la conveniencia de que estas prácticas se extiendan. He dicho que no necesitamos grandes reformas ni grandes cambios normativos para avanzar en esta lucha. El ejemplo que nos está dando la Contraloría con su trabajo, la Procuraduría, lo que está haciendo la propia Fiscalía muestra que con los instrumentos que tenemos podemos ser victoriosos. Pero sí necesitamos algunas pequeñas cosas, presidente. Y aquí una cuñita. Desde el 20 de julio hemos radicado un proyecto de ley para tener algunos instrumentos de lucha contra la corrupción que beneficiarían enormemente la labor de los organismos de fiscalización y, por supuesto, la labor de toda la sociedad en la lucha por que impere la moral y la ética en el manejo de la cosa pública. Resulta, por ejemplo, absolutamente desalentador que frente a evidencias que tiene la Fiscalía en casos de corrupción manifiesta, donde tiene evidencias ciertas, donde hay evidencia que lleva al juez a establecer que se ha cometido un ilícito penal que afecta a la administración pública, un ilícito penal respecto del cual hay inferencia razonable de autoría. Resulta cuando menos insólito que los responsables terminen en sus casas beneficiándose de los peculados que hayan podido cometer, como un caso que quiero reeditar hoy, en el caso de la hemofilia, que hemos venido trabajando con el señor Contralor en el departamento de Córdoba, una persona de una IPS que reconoce haber participado en un peculado con facturas falsas por hemofilia por más de 44.000 millones de pesos, que termine gozando de beneficios especiales a través de una detención domiciliaria. O lo que nos ha pasado en nuestra casa, en la Fiscalía, en donde a un fiscal al que se le imputa haber recibido una suma en efectivo importante, a los 3 días vuelve a casa a trabajar, y ese es el ejemplo que recibe la comunidad laboral en la Fiscalía. Hemos dicho que desde el momento mismo en que se hace la imputación y hay inferencia razonable, lo dice el proyecto de ley, queden suspendidos en sus cargos los funcionarios, sobre todo los del Poder Judicial, porque si el Poder Judicial es el poder de contención del Estado, nosotros somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo en la labor que nosotros estamos ejerciendo. Y desalienta mucho que los imputados por sus propios pares, los fiscales, en casos de corrupción, vean que a los 2 o a los 3 días vuelven esos fiscales al ejercicio de sus labores. Eso llama de alguna manera al desaliento, a la impunidad, y relaja la acción del Estado en la lucha contra la corrupción. Ahí le dejo en sus buenas manos esa cuñita, señor presidente.
nosotros tenemos una línea de investigación abierta que continúa. Habíamos anunciado que antes de terminar el año se presentarían las 2 primeras fases de Panama Papers, y en lo que dice relación con Paradise Papers ya abrimos una investigación que está llevando adelante la delegada de Finanzas Criminales. ¿Algún otro?